Hola, soy Ligia Cuesta Pardo, teoterapista, teóloga y psicóloga. En mi programa Vencedores en Fe, hoy vamos a hablar. Querido escucha, hoy vamos a aprender un poco sobre cómo lidiar con la culpa. Empecemos por entender que la culpa surge de haber violado una ley o un principio que representa la realización de un ideal personal, social o espiritual. Pero no todos experimentan culpa ante las mismas circunstancias o los momentos que han vivido. Y no toda culpa tiene un origen reprobable. El proceso de la culpa influye lo que podríamos denominar conciencia moral, un conjunto de normas o valores que hemos construido desde la infancia para diferenciar entre el bien y el mal. Ya habíamos visto en otro tema que está en la parte espiritual, en lo que es la conciencia que Dios nos ha dado para distinguir estas dos facultades entre el bien y el mal, y que nos permite establecer los límites a nuestras conductas y a nuestros pensamientos. Ahora bien, la culpa se manifiesta en nuestras emociones, experimentando nerviosismo, tensión en las relaciones con los demás, susceptibilidad, mal carácter, insomnio, enfermedad, entre otras. Hay varias manifestaciones, una de ellas es la culpa real, es la que lleva a hacerse responsable de los propios actos, decisiones, conductas y consecuencias, ayudándonos a crecer y a madurar. La Biblia nos ilustra un gran ejemplo en Caín cuando mata a su hermano Abel, que lo hizo por envidia, y esto le causó una culpa real en su corazón. Caín llevaría este sentimiento hasta el día de entonces de su muerte, pero Dios tuvo misericordia de él perdonándole la vida y pagó su consecuencia al tener que huir de su familia. Ahora bien, también se puede experimentar la culpa imaginaria o ficticia. Ella roba la paz, la alegría, pues la persona se reproba a sí mismo, se culpa por situaciones que cree ser los causantes, aunque no lo sean. Y una de las cosas que es clara o que debe ser clara para el ser humano es que todos los seres humanos vamos a morir y que el día y la hora la tiene planeada Dios para cada uno de nosotros. Asimismo, la culpa moral surge cuando se hace daño a los principios, valores, traicionando sus principios. La conciencia le indica lo que está haciendo que está mal, proviene de sí mismo, por los estándares de exigencia como fueron formados en la niñez, o por las pautas educativas y normas familiares y sociales. En este caso, pues vamos nuevamente a la palabra de Dios y vamos a ver el caso de los hermanos de José. Todos conocemos que José fue vendido por sus hermanos y pasado unos años hubo hambre en Israel y ellos les tocó ir a Egipto a pedir comida, pues a comprar, y José pues lo reconoció y él les proveyó pues de todas maneras la comida, pero los llevó a un sitio donde los dejó aparte de los hermanos, digámoslo por decir allí, prisioneros, o sea, los encerró allí y los otros los envió a casa de su padre. Entonces ellos estaban muy angustiados por eso y entonces, como ellos guardaban una culpa que realmente la habían hecho porque ellos habían violado los principios de su casa, de la moral, de lo que les había enseñado su padre, le habían mentido a su padre, le habían dicho que se lo había comido pues una fiera del campo, etcétera. O sea que fue una situación bastante compleja para el padre de José. Entonces, o sea, para Jacob. Entonces ahí encontramos un verso en la Biblia donde dice que ellos ya estaban angustiados y les sobresaltó la culpa. En Génesis 42:21 ellos entonces dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Aquí vemos que esta culpa, que fue una culpa realmente moral y real también, porque ellos vendieron al hermano. Entonces vemos ahí claramente de que esa culpa durante muchos años lo llevaron ellos en la conciencia, y fue un momento que estaban, como decimos en el largo popular, entre la espada y la pared, que ellos se dieron cuenta que en ese momento de que ellos habían hecho algo malo y que tal vez esa sería la consecuencia de esos actos que ellos habían hecho contra su hermano. Ahora nos estaremos preguntando
¿Cómo hacer para liberarnos de la culpa? Algunos consejos para hacerlo los vamos a describir en este momento. El primero, identificar la conducta culposa. El segundo, aceptar los errores. El tercero, expresar su arrepentimiento ante el error cometido y solicitar perdón por haber causado daño, repararlo si es posible. Y cuarto, propóngase a no volver a repetir la falta. Ahora bien, el culpar a otros por nuestros problemas es una reacción natural, pero inmadura, donde podemos encubrir nuestro propio yo. Cuando aprendemos a enfrentar nuestras propias responsabilidades de nuestros actos, experimentaremos la verdadera liberación y nos hacemos cargo de nuestros propios problemas, no de culpar a otros por ellos. Un ejemplo claro comenzó en el paraíso, cuando Dios vino a ver a Adán y a Eva, pero ellos ya habían desobedecido. Entonces Dios le pregunta a Adán qué había pasado. Y Adán pues le echa la culpa a Eva. No confronta sus problemas, sino que dice, la mujer que me diste por mujer. Y luego después entonces Dios se dirige a la mujer. Y entonces la mujer pues la única opción que tenía era decir, entonces la serpiente me engañó. Y bueno, finalmente pues si ustedes siguen leyendo el texto van a encontrar de que Dios finalmente pues hay una maldición contra la serpiente que realmente es la figura tipológica de Satanás en ese momento. Y entonces, como obviamente ella no se podía defender, entonces ahí termina y ahí empiezan los problemas y los conflictos de la personalidad. Cuando el hombre no enfrenta sus propias situaciones ni sus propias realidades, entonces empieza a evadir sus responsabilidades, echándole la culpa a otras personas. Entonces, la consecuencia, pues ya la conocemos, fue muerte espiritual, separación con el Creador y demás consecuencias que Dios había establecido en su palabra. Pero también Jesús nos enseña sobre el perdón. Encontramos más de 40 referencias en el Nuevo Testamento. La más sobresaliente se encuentra en Mateo 18, del 21 al 22. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, que siempre debemos perdonar. Oración para ser libre de la culpa. Señor Jesús, yo te necesito, por esto te abro la puerta de mi corazón. Mores en mi vida, que sea el invitado de honor, tú que conoces mi corazón. Y ahora te pido que perdones todos mis pecados y mis faltas, por los cuales me he sentido culpable. Tómate un tiempo para pensar en aquellas cosas por las cuales se ha sentido culpable. Y luego retomemos nuevamente la oración. Estas me han privado de tu paz, de tu gozo, de tu amor y de todo lo bueno que me rodea. Y ahora echo fuera de mi vida todo espíritu de culpa, de vergüenza y de condenación que quieren atormentarme. Declaro que mi corazón sea rociado con la preciosa sangre de Cristo, que me limpia y purifica de todo pecado y de la mala conciencia. Ahora tomémonos un tiempo para meditar en estas palabras que encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 20. Antes Él tenemos la conciencia tranquila, pues aunque la conciencia nos acuse, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Si nuestra conciencia no nos acusa, tenemos confianza delante de Dios. Qué maravilloso es saber que tú nos perdonas y nos libera de toda culpabilidad. Gracias porque me envuelve ahora una atmósfera de amor y perdón. Gracias, oh Señor, porque puedo caminar a la luz tuya y no volver a sufrir la carga de la culpa. He orado en el amor del Padre, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Sígueme en Facebook, Ligia María Cuesta Pardo, o en Instagram, @Ligia Cuesta.